¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy tenemos para todos ustedes un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que se mantengan ahí frente a sus televisores, dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que como cada fin de semana pues se desarrollan en este espacio Agenda Semanal. Recuerden que estamos permanentemente en las redes sociales, en Facebook /Balbueno Medina, en Instagram @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter. Ahí ustedes pueden darnos seguimiento y dejarnos sus sugerencias relativas a la producción de este espacio Agenda Semanal. Y recordarles que, como siempre, el contenido de este espacio está colgado en nuestro periódico en internet, notamedin.net. En notamedin.net ustedes pueden ver todas las informaciones, las crónicas, los artículos y los análisis que hacemos en nuestra condición de periodista durante toda la semana con las publicaciones que vamos haciendo cada día en nuestro periódico en internet, notamedin.net. Señores, esta semana fue una semana que estuvo cargada de muchos acontecimientos en el orden social, económico y político, pero la situación de violencia y de alta delincuencia que vive la República Dominicana acaparó la atención de la población en sentido general. Los acontecimientos que se han estado produciendo en diversos puntos de la geografía nacional, pues que obligaron a las autoridades a tomar nueva vez la decisión de lanzar a las calles a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para ver cómo de alguna manera se contiene este brote, como así ha sido llamado, de violencia y de delincuencia que se ha producido en la geografía nacional. Acompañado a todo esto ha estado la actuación poco creíble de la Policía Nacional, que en el afán de enfrentar esta situación también ha cometido errores que desde el punto de vista de la población pues vienen empañando la imagen de esta institución. Llámese específicamente los casos que tienen que ver con el vigilante del Banco Vimenca allá en Santiago de los Caballeros, donde este señor apareció con un disparo en la cabeza luego de ser apresado y esposado por una unidad de la Policía Nacional, algo que sin lugar a dudas ha dejado que decir mucho con relación a la actuación de esos agentes policiales que participaron en el apresamiento de este señor, que luego más adelante el jefe de la Policía Nacional lo responsabilizó de ser el autor intelectual del asalto que se le hizo al Banco Vimenca. La realidad es que ya con la situación creada de descreimiento y dudas con relación a esa muerte, la fiscal de Santiago ha ordenado que esa dotación policial, esa patrulla que estuvo en ese momento, que apresó a este vigilante, pues sea arrestada también para fines de investigación. Ojalá que se llegue ahí hasta las últimas consecuencias. Pero con relación a los también asaltantes de la sucursal del ensanche Isabelita en Santo Domingo Este, de la sucursal del Banco Popular Dominicano, también allí la Policía Nacional ha dejado un rastro de dudas y
de confusiones que mantienen a la población dominicana a la expectativa con relación al desenlace de estos acontecimientos, porque allí quienes menos participaron fueron los agentes que tienen que ver con la persecución al crimen y al delito cometido por esos asaltantes, porque en el operativo que se montó sin la anuencia de las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, pues lamentablemente murió un mayor y le acompañaban también otros altos oficiales. El policía de menor rango que participó en ese operativo era sargento y no tenía nada que ver con crímenes y delitos relacionados a lo que cometieron esos alegados atracadores. La realidad es que allí estaban gente de homicidio y de persecución, en este caso de vehículos, detrás de unos delincuentes que se robaron 5 millones en el Banco Popular Dominicano de la Isabelita. Es lamentable esto que ha sucedido, pero señores, el estado de descomposición que se está viviendo en la sociedad dominicana es preocupante y hay que ponerle coto a todo esto y que en base a estos hechos en los que ha participado de manera dudosa la Policía Nacional, es bueno que se lleven hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque como ya está sucediendo, va a llegar ya al límite de que uno cuando vea a un policía en la calle que lo pare, hasta temor va a sentir de que lo investigue o le pregunte hasta por una dirección que uno tenga que indicarle donde un policía llegar. Eso, hasta ese extremo vamos a llegar a la República Dominicana, porque también se dio el caso con los policías de tránsito y el empleado del Hospital de la Mujer ahí en la Avenida Bolívar. El empleado del hospital, que es un cajero, iba en su pasola, lo pararon y las intenciones de esos policías no era someterlo a la obediencia quizás por una violación que hubiera cometido ese empleado, sino que lo que buscaban era definitivamente también quitarle la pasola, y por suerte que este joven los estaba grabando con una cámara que estaba conectada a Facebook Live y en ese momento hasta estaba transmitiendo lo que se estaba dialogando en ese momento a través de Facebook. O sea que ese joven fue salvado de que los policías de la AME le quitaran su pasola gracias a esa cámara que le costó $50 en los Estados Unidos. Fíjense cómo va la situación en nuestro país. Eso es tener las iglesias en manos de Lutero. Lamentablemente eso aconteció. Y finalmente, señores, también ha habido un debate con relación a la ley 28-01 de desarrollo fronterizo. Hay quienes quieren que esta ley desaparezca porque supuestamente no ha dado grandes beneficios, pero si no se crean las bases de que en la región fronteriza de la República Dominicana se inviertan con garantías, lamentablemente esa ley no va a funcionar. No es que se tenga que estar en contra de esa ley, debemos garantizar que esa ley se cumpla y no boicotearla en su aplicación. La República Dominicana necesita tener una frontera no imaginaria como la que tenemos actualmente, sino una frontera real, donde haya pleno desarrollo, que haya inversión y que permita que la gente que vive en esas provincias y esos municipios fronterizos se queden en esos lugares aprovechando las fuentes de trabajo que se deben desarrollar
en la misma. De manera que no es que se desaparezca o que busquen desaparecer la ley 2801, es fortalecerla y hacer que se cumpla y que el país gestione, si es necesario, hasta con empresarios de otras naciones, la inversión en el desarrollo de la región fronteriza del país. Señores, hasta aquí la parte introductoria de Agenda Semanal. En esta parte vamos brevemente a invitarles a que pasen por la librería Cuesta, en el Centro Cuesta del Libro, y obtengan su libro Origen y Evolución de las Telecomunicaciones Dominicanas vistas por un testigo de excepción. Ahí ustedes pueden encontrar este texto que habla de más de un siglo y medio de la historia de las telecomunicaciones dominicanas al módico precio de 600 pesos en la librería Cuesta de Santo Domingo y también en Santiago. Si lo desean de manera personalizada, nos pueden llamar al teléfono 809-519-6124 y se los haremos llegar donde ustedes nos indiquen. Así que, Origen y Evolución de las Telecomunicaciones Dominicanas vistas por un testigo de excepción, ustedes lo pueden buscar, está disponible en nuestras manos y en Cuesta, Centro del Libro, 27 de febrero y Santiago. Hacemos esta pausa y retornamos en breve con la agenda económica. El Banco Central informó que los resultados preliminares del crecimiento económico medido a través del indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de mayo y al periodo enero-mayo 2018 registró una expansión de 6.6% en enero-mayo con respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo al informe del organismo monetario nacional, las actividades económicas de mayor incidencia en el desempeño de enero a mayo son construcción con 15.1%, zonas francas 10.6%, comercio 8.5%, salud 8.4%, manufactura local 7.0%, energía y agua 6.9%, transporte y almacenamiento 6.7%, comunicaciones 5.9%, servicios financieros 5.6%, agropecuario 5.6%, hoteles, bares y restaurantes 5.1%, entre otros. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara, informó que el gobierno está explorando fórmulas para terminar la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina en el tiempo previsto, debido a que el monto invertido está casi al límite de lo calculado para la obra. El monto del proyecto que levanta el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella se fijó en 1.945 millones de dólares, pero meses atrás esa sociedad empresarial reclamó el pago de 708 millones de dólares más, caso que se dirimirá en un arbitraje en una corte de Nueva York, Estados Unidos. La multinacional empresa procesadora de lácteos Nestlé Dominicana incrementó sus inversiones en República Dominicana con la ampliación de su fábrica y puesta en marcha de su nueva línea de producción, cuyo valor asciende a los 10 millones de dólares. En un acto encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina, el director general de Nestlé para el Caribe, Alexandre Carreteiro, informó que la instalación de esos nuevos equipos permitirá la elaboración de productos de una alta pasteurizada con una capacidad de 12.000 envases por hora. En el plano internacional, la producción agrícola y pesquera de América Latina y el Caribe crecerá un 17% en los próximos 10 años, según un informe de la FAO difundido en Santiago de Chile.
Más de la mitad del crecimiento previsto, 53%, se atribuye a un aumento en la producción de los cultivos. Alrededor del 39% se debe al sector ganadero y el 8% restante será producto de la expansión de la producción pesquera, señaló el informe Perspectivas Agrícolas 2018-2027. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a $76,67 el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente, aquí en el mercado nacional de divisas, el dólar fue comprado a 49,1 y vendido a 49,44 pesos, mientras que el euro fue adquirido a 58 y despachado a 59,30 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así definitivamente anduvo la agenda económica de su programa para toda esta semana. Mantengan la sintonía luego de la pausa comercial. Plato fuerte, 2 en 1. En la primera entrevista de este espacio contaremos con la presencia de el secretario, el presidente de las comisiones técnicas del Partido Reformista Social Cristiano, el jefe económico de esa organización política y quien tiene una propuesta que veremos a ver cómo prende en el seno de esa organización política y los que han sido tradicionalmente seguidores de Joaquín Balaguer. El ingeniero Guillermo Carán estará con nosotros en la primera parte de la entrevista central de Agenda Semanal. Más adelante estará con nosotros el delegado laboral de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Alberto Santana, ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hablaremos de seguridad social y mucho más luego de la entrevista que pasaremos luego de los consejos comerciales con el ingeniero Carán. Después de él vendrá Alberto Santana. Retornamos en breve con el ingeniero Carán en la entrevista central de Agenda Semanal. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de su espacio, la entrevista de la semana. Como siempre llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera. Todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar lo encuentran ahí en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200 y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento en el Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve. Bien, señoras y señores, tal y como les habíamos informado en el introito de este espacio, ya contamos en la primera parte de esta entrevista de Agenda Semanal de esta semana con la presencia del ingeniero Guillermo Carán, presidente de las comisiones técnicas del Partido Reformista Social Cristiano y ex gobernador del Banco Central, ex secretario de Finanzas, ex secretario técnico de la presidencia y también fue director de ONAPLAN, o sea que la experiencia en materia política y administrativa del ingeniero Guillermo Carán lo acreditan para ser portavoz de una propuesta que está haciendo al electorado, primero reformista y luego al electorado nacional. Bienvenido, ingeniero Carán, para nosotros es un placer tenerle nueva vez aquí en Agenda Semanal, sobre todo con este resurgimiento de sus inquietudes políticas en una propuesta que todo luce indicar que pudiera ser atractiva en medio de tanto desacredito que tienen los partidos políticos en este país. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias y debo decir que en cierta forma
Tú me explicaste el amor propio en el último programa, que grabamos. Cuando me instaste a que presentar una opción. Me estuve pensando en las circunstancias políticas que están caracterizando la situación electoral dominicana. Nosotros tenemos una realidad, y es que hay 4 dirigentes políticos, y Danilo Medina, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Luis Abinader, que aparentemente están decididos a procurar la presidencia de la República. En el caso del presidente Medina, está condicionado a que se reforme la Constitución. Sí. En todo caso, quedarían 3. Pero una primera vuelta dentro del sistema electoral dominicano que está instituido en la primera vuelta, sí, se ganaría con el 50% más 1. Yo pienso que no se llegará a eso. Con esos 3 o esos 4 candidatos no se va a llegar al 50% más 1. O sea que en esta ocasión el pastel está muy dividido. Muy dividido, y que indefectiblemente se va a tener que recurrir a la segunda vuelta, como es la tendencia en América Latina. Tenemos el caso reciente de Colombia, el menos reciente. Y hasta en la UAS. Costa Rica. En la UAS aquí, también, por ejemplo. No es un ejemplo que me gustaría citar, pero bueno, políticamente, porque sí, yo entiendo que las autoridades académicas deben elegirse con criterios académicos, no como si fuera una de votación política. Sí. Pero Costa Rica hace poco, el año pasado tuvimos Argentina y Chile, en fin, ahora mismo con las elecciones de México, mucha gente se preguntaba, la BBC de Londres, por ejemplo, bueno, ¿y por qué en México no hay segunda vuelta? O sea, sí, ya Francia fue con 2 vueltas electorales. De hecho, el concepto segunda vuelta nació en Francia. Sí. Entonces, lo que veo es que indefectiblemente vamos a una segunda vuelta. Y en ese contexto yo entiendo que debe aprovecharse, porque le brinda al Partido Reformista la oportunidad de ser gravitante y determinante en esa segunda vuelta. Tú recuerdas que en la segunda vuelta solamente van los 2 candidatos que obtuvieron en los 2 primeros lugares, y hay un mandato de alianza forzosa. Sí, sí. Y si el Partido Reformista, por ejemplo, que es uno de los 4 partidos mayoritarios que absorbieron el 89% de los votos, el PLD, el PRM, el PRD y el Partido Reformista. Entonces, como el PRD es un partido que está aliado al gobierno, en la oposición el Partido Reformista jugaría el juego de nucleador de eso. De inclinar la balanza con sí, el candidato que pueda negociar sobre la base de un programa, sí, para ser determinante en la segunda vuelta. Y en ese contexto yo creo que se le brinda la oportunidad a la reformista de ser gobierno y de hacer los aportes que indefectiblemente también están siendo necesarios en la nación, porque los aportes que puede hacer el Partido Reformista en términos de orden, disciplina, seguridad, autoridad, preservación del medio ambiente, inversión, todo lo que caracteriza el modelo reformista, está siendo demandado por la sociedad. Cualquiera pronunciamiento que tú oyes, hay esa característica. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, que da la sensación de un desorden en los mecanismos, la falta de autoridad, en el tema económico, la indisciplina fiscal y el endeudamiento, en términos ambientales, en términos de la identidad nacional con relación al problema migratorio. En fin, en todos esos campos el Partido Reformista tiene que aportar. Tuvo que aportar y aportó, de hecho. Entonces se trata de conseguir la oportunidad de volver a apostar para que el país mejore sus condiciones de vida. Ingeniero, entonces ese polo desde luego podría desde ya hacer un acuerdo condicionado para participar en esa segunda vuelta electoral que pudiera celebrarse. No, desde ya no. Yo creo que lo que procede incluso para mejorar la identidad de la democracia y de los partidos, como va a haber segunda vuelta, cada quien vaya corriendo. Que cada quien vaya, lo que yo he llamado el todo contra todo. Exacto. Como en el béisbol. Y que luego se negocie. Entonces, en ese todo contra todo, yo creo que el Partido Reformista sí tiene que hacer algunos ajustes a su mecánica de accionar para
tratar de ganar un porcentaje mucho mayor. Por ejemplo, tenemos que llegar indefectiblemente a los 10 a los 2 dígitos. Exacto. Porque mientras más tú tengas, más puedes negociar. Desde luego. No es lo mismo negociar. O puede encabezar la alianza. Bueno, si es que se le da la autoridad necesaria. No es lo mismo negociar con un 2% que con un 5%, que con un 10 o un 15%. No, jamás. Entonces, me parece que la estrategia que tiene, que es lo que le brinda al Partido Reformista, es la única vía para llegar al poder en el año 2020, y estoy hablando de vía institucionalizada, no que un reformista en particular llegue al gobierno, sino que el partido institucionalmente, con su modelo de ejercicio de gobierno, con su modelo de gestión, con su modelo económico, pueda gravitar con el candidato que alcance primera y segunda vuelta. Si sucediera el milagro de que nuestro candidato quedara en primero y segundo, bienvenido. Sí. Pero dentro del orden de lo factible, teniendo en cuenta la significación que tienen las personas que te he mencionado, que aspiran a la presidencia de la República en primera vuelta, lo más probable es que nuestro éxito depende de cómo obtengamos un porcentaje importante para decidir la cuestión en la segunda vuelta. Ahora bien, usted ha hecho un llamado precisamente a Mably Aristicastro, a Eduardo Estrella y a todos esos líderes que de alguna u otra manera se han desprendido y han formado tienda aparte del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Estos serían los primeros en ser llamados para formar parte de este polo? Sí, pero hay un paso previo, eso vendría siendo una segunda etapa. El paso previo es que el partido adopte esa posición, que implica mucho para el partido. Por ejemplo, hablar de polo significa algo amplio, algo y tú sabes que estamos en un estado de disidencia y de litigio que hay que abandonar. Entonces, ese sacrificio... Primero habrá que resolver eso. Claro, hay que cambiar de onda, pero no solamente eso. Por ejemplo, el partido ha estado muy envuelto en bloques opositores y en foros de partido. De hecho, el presidente del foro, una entidad nueva que hay del foro de partido político, es el presidente del partido, le tocó al presidente del partido porque se van pero yo entiendo que dado este panorama que te he dibujado, incluso los resultados tan magros que presentan esos bloques y esos foros, yo creo que el partido no debe seguir dedicando energías en esas... en cuestiones legales. Y crear bloques y foros internos, bloques y foros reformistas para dirimir nuestras discrepancias. Entonces, resuelto ese problema, y también implica que antes de lanzar un proceso de candidatura, como ya he visto algunos precandidatos, que bueno, no está mal, pero primero vamos a trazar la estrategia. Por ejemplo, ayer en un programa de televisión que asistí, yo expuse esta misma idea y me preguntaron sobre cuál debe ser el candidato que encabece el Partido Reformista para... Yo le digo, no, primero discutir la estrategia. Y me preguntaron de un dirigente reformista que declaró que Leonel Fernández tenía la cama hecha en el Partido Reformista. Eso fue un diputado del Partido Reformista. Diputado del Partido Reformista. Pero ¿qué pasa? Que si tú adoptas la estrategia que te estoy dibujando, eso no es problema de discutir ahora. Entonces, no es problema de quién sea el candidato. Ahora no se puede hablar de apoyo del Partido Reformista a nadie, sino discutir la estrategia, adoptar, o que alguien presente otra. O que alguien presente otra. Esto ha sido, para que me contesten en el próximo segmento, ingeniero Carán, esto ha sido ya discutido, usted lo ha planteado a la dirección legítima actualmente del Partido Reformista Social Cristiano, o están en vías de conocer este planteamiento que usted ha hecho. Bueno, en el próximo segmento, para que sigamos hablando sobre este tema muy interesante que ha hecho el ingeniero Guillermo Carán, estas propuestas al Partido Reformista Social Cristiano y la sociedad dominicana. Así que mantengan la sintonía, seguimos con este tema y algunos temas también del orden económico que no se nos puede zafar el ingeniero Carán sin hablarnos precisamente de lo que ha dicho el Banco Central en el primer semestre ya del año, de esa economía que ha crecido por encima de lo previsto, un 6.6%. Lo tomamos en breve.
Bien, señoras y señores, continuamos con esta importante entrevista que proyectamos con la presencia del ingeniero Guillermo Caram. Precisamente, ingeniero, yo le dejaba en el segmento anterior esa pregunta. ¿Usted ha llevado ya formalmente este planteamiento? No, yo en esta semana, que fue cuando concebí y me decidí lanzarlo, he querido hacer un proceso como de consulta vía los medios. Exactamente. Por eso me tomé la libertad de pedirte que me invitaras. No, usted sabe que cuenta sí, con... y para exponer y tener reacciones y estructurarla para luego presentarla formalmente. En primer lugar. En segundo lugar, como tú sabes que nosotros tenemos un conflicto interno que se ha cuestionado muchas veces las asambleas que se ha celebrado en el partido, y a veces tú dices, bueno, si hay un cuestionamiento de las autoridades, ¿por qué dirigirnos a qué autoridad? Entonces quisiera como que eso se aireara más, y sobre todo que hay un grupo reformista que el próximo domingo tiene otra asamblea. Bueno. Entonces pero la idea... ¿Usted no entiende, ingeniero Caram, que esa propuesta debería de ir acompañada precisamente con otra propuesta de entendimiento de la parte del Partido Reformista? Correcto. La idea eso me surge a mí así. No, yo siempre me voy alimentado por ti. Y precisamente esa palabra, entendimiento, no necesariamente unificación. Porque ¿qué es lo que pienso? Que muchas de las... O sea, que en vez de una, usted plantearía dos propuestas. Esa política... No, yo podría hacer una propuesta a varios grupos. Exacto. Pero ¿qué es lo que yo veo? Que muchas de las discrepancias reformistas se debe a la inacción, o sea, a que no ha habido un proceso político, no ha habido un ejercicio político del Partido Reformista en los últimos años, muchas veces supeditado a los conflictos dirimidos en la Junta Central Electoral. A veces pienso que mis compañeros del partido creen que la política se hace en los tribunales, no en las calles. Entonces, pero eso aumenta las inconformidades, y yo entiendo que una propuesta así podría facilitar el entendimiento. No hablando de unidad y cosas de esas, y que el entendimiento pueda ser arrastrado por la estructuración y divulgación y proposición de esta propuesta. En el Partido Reformista, evidentemente, hay gente con arraigo y liderazgo y prestancia personal y reconocimiento público de la sociedad dominicana, que pudiera erigirse como una especie de candidato conciliador. Entre ellos está usted, hay gente como el mismo Josecito, que son de los que menos tienen, en este caso, diferencias políticas profundas que deberían de ser tomadas en cuenta. ¿Usted no cree que el Partido Reformista, para zanjar esas diferencias, debería de elegir entre esa gran cantidad de dirigentes que tiene, que no tienen conflicto ni con un sector ni con otro, para ver cómo definitivamente producen una reunificación de la familia reformista? Sí. Eso viene como consecuencia de la aceptación, de la clarificación de una propuesta. ¿Qué pasa? De una estrategia. ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes la estrategia, tú actúas en el momento y por el impulso. Cuando tú no tienes un plan a dónde tú quieres ir, tú actúas por emociones. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha llevado ese actuar por emociones? Bueno, como no estamos en buen posicionamiento en las encuestas, como ya sabemos que no podemos ganar, pensemos en la alianza. Pero una cosa es esa reacción intempestiva, que analizar los números y decir, bueno, aquí va a haber segunda vuelta, pensemos en la alianza de segunda vuelta, pero fortalezcámonos en la primera para gravitar más y ejercer más influencia en el gobierno que va a surgir en esa segunda vuelta. Y para eso tú tienes que actuar como si tú fueras un candidato ganador. Perfecto. Entonces, si nos ponemos de acuerdo con esa estrategia, entonces fácilmente se puede llegar a la conclusión de una persona. Pero si no hay un horizonte dibujado, entonces caemos en las improvisaciones, como ya de hecho se ha manifestado. Y no te olvides que en cierta forma hay una sobresaturación de precandidaturas fuera del Partido Reformista, ¿no? En el PLD yo no sé cuántas hay. Y van a surgir más. Hay como 4 o 5 candidatos nuevos sin partido. Exacto. Cada partido está teniendo su candidato. Ahora, lo más preocupante de todo esto es
que gente que tiene toda la vida haciendo campaña política, hoy está detrás del nieto de Trujillo. Ese joven, según las encuestas, tiene un mejor posicionamiento político que gente que ha vivido toda la vida haciendo política en la República Dominicana. Sí, pero, ¿a qué se debe eso, ingeniero? Sí, Caram? bueno, hay un factor ahí de novedad, de añoranza aquí, y por supuesto las huellas de la dictadura de Trujillo todavía persisten, Sí. De añoranza de orden y seguridad. Que está Un segmento como de un 8%, sí, estamos sí, hablando. Pero no nos engañemos, como suelo decir, se desinfla. Comenzar es de muchos, decía Monseñor Escrivá, fundador del Opus Dei, Sí. Comenzar es de muchos y perseverar es de santos. Sí. Ese voto emotivo, Sí. en una campaña electoral larga, donde tú tienes que dar respuestas a diversos problemas, no solamente a la seguridad, no solamente basarte en la idea de tus antecedentes para proyectar que tú vas a tener una mano dura para gobernar o que vas a tener una mano dura para el problema haitiano, no. Hay varios problemas que tú tienes que dar respuesta y eso va encantando o desencantando a la gente. No te olvides, por ejemplo, el caso de Guillermo Moreno, que en una encuesta para las elecciones pasadas llegó en un escenario a tener 16, 15% 16. y sin embargo sacó 1.7% en las elecciones. Así es. Entonces, eso es lo que se podría llamar el voto emotivo o, como dice un amigo, el voto deportivo, el voto de la inconformidad. Estoy cansado de que el sistema de partidos... Pero cuando las cosas se ajustan, a la hora del no, que se produce la polarización, ahí todo... El voto de rabieta, como una vez enarbolamos... pero un voto así se puede llevar a un gobierno, un voto claro que sí, pero necesita otros elementos. Así es. Finalmente, ingeniero Caram, enjuícieme eso de los últimos dígitos dados a conocer por el Banco Central sobre el crecimiento económico, que realmente llama mucho la atención porque cuando hay gente aquí que dice que la situación, no hay buenos sueldos, la situación económica no está buena, hay un crecimiento por encima de lo proyectado de un 6.6%. Yo creo que las autoridades, el Banco Central cumple su papel en lo que tiene que ver de dar las cifras, pero a mí me parece que lo que está reflejando las cifras que da el Banco Central es que hay una mala política gubernamental, una mala política social, porque esto refleja, primero, un buen crecimiento, pero mal distribuido, que es lo que impide que el ciudadano tenga la percepción de que hay crecimiento, y segundo, no se atacan los verdaderos problemas, que hay un crecimiento sustentado en un endeudamiento que a la larga se va a convertir en un problema. Sí. Yo no sé hasta cuándo el gobierno va a seguir destacando lo bueno que hace, pero sin resolver los elementos negativos, y a veces pienso o visualizo al gobierno como que anda desintonizado de los reclamos populares, no solamente en la economía, sino, por ejemplo, esos hechos que tú denunciaste, que sucedieron en la semana, a mi juicio ameritaban y siguen ameritando un pronunciamiento gubernamental de alto nivel para tranquilizar el estado de zozobra que está viviendo la ciudadanía dominicana. Ingeniero Guillermo Caram, le agradecemos pues definitivamente que nos haya acompañado en esta parte de la entrevista de Agenda Semanal. Siempre estaremos dispuestos a tenerle aquí porque usted es un hombre que informa y lo hace muy bien, con objetividad y mucho criterio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte de la entrevista. Gracias. Señores, no se vayan. Cuando retornemos en la parte complementaria de esta entrevista de Agenda Semanal, estará con nosotros Alberto Santana. Él es el delegado representante laboral de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Vamos a hablar de seguridad social, que cada día está peor en nuestro país. Hay que darle de cara a esto y buscar alternativas para que no nos pase como en Chile, Colombia y otros países donde fueron estandartes de esos sistemas y han colapsado. Retornamos en breve.
Bien, señoras y señores, continuamos con esta parte complementaria ya de la entrevista de Agenda Semanal con el delegado laboral de la CNTD ante el Consejo de la Seguridad Social, el licenciado Alberto Santana, un digno hijo de la provincia sureña de Barahona. Alberto, pues para nosotros un placer tenerte aquí. Pues hay muchos temas de la seguridad social importantes que nosotros podemos tratar contigo, Alberto, pero quisiera saber tu opinión con relación a ese proyecto de ley que sometió el diputado por Santiago, Víctor Mencía, en contra del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, que provocó que varias organizaciones, incluyendo las centrales sindicales y los sindicatos de la construcción, se congregaran frente al Congreso Nacional a rechazar este proyecto que viola la Constitución de la República, según se demostró en las vistas públicas, lo mismo que también la propia ley de seguridad social vigente en el país. ¿Qué te parece este proyecto? Sí, muchas gracias, Balbueno, por la invitación, siempre a tu orden. La verdad es que ese proyecto solamente se define con una palabra, eso es una aberración, es un proyecto que no tiene ninguna calidad jurídica y por ende para nosotros lo que significa es que los sectores que han estado tradicionalmente en contra de la clase obrera, de la clase trabajadora, persisten en hacerle más daño al sector laboral. Este proyecto lo que busca es quitarle un derecho, una prestación dentro de las pocas que tiene el sector laboral y sobre todo este sector que día a día construye el país, trabaja para el beneficio de la nación, tienen como lo es el sector de la construcción. Nosotros desde el Consejo conocimos la comunicación de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y expresamos que este proyecto choca real y efectivamente, choca con la Constitución y choca sobre todo con la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Que y es la también ley con los convenios que ha suscrito el país en materia laboral internacional. Así es, el mismo Congreso ratificó el convenio 102 de las normas mínimas de protección social y este proyecto de ley choca con el proyecto que ellos mismos ratificaron. Entonces no entiendo cómo un legislador del gobierno, sobre todo, que está planteando propuestas de reforma a la ley 8701, al igual que el sector laboral, ha expresado y ha hecho una propuesta formal para reformar la ley 8701 y este legislador se destapa con este proyecto que evidentemente es una aberración para el sistema dominicano de seguridad social. Eso lo que demuestra es que ese Congreso necesita una renovación y mejorar la calidad de los miembros que tiene. ¿Por qué ese legislador, y esto es una pregunta que te hago y me la hago incluso yo mismo, no impulsó el proyecto de ley conjuntamente con otros legisladores que recibieron de las centrales sindicales, donde hay una propuesta de modificación a la ley 8701 y la misma propuesta del gobierno que de alguna manera se corresponde con una reforma total de lo que es la seguridad social, y ahí está incluida la reforma a la ley 686 que creó el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, porque en vez de ponerse a poner en discusión un proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabeza, no promueven ese proyecto. Nosotros pensamos que este legislador trabaja por encargo, porque evidentemente que donde hay una propuesta de una reforma integral a la ley 8701, exacto. ¿Por qué salta con un parche? Pero es un parche que no hace nada, es un parche que lo que hace es daño. Entonces nosotros entendemos que este legislador o trabaja por encargo de sectores que no le interesa o que siempre han estado opuestos al beneficio de los trabajadores, o esa decisión de someter un proyecto de este tipo lo que busca es presionar y chantajear para unos fines que nosotros no conocemos. Por tal sentido, nosotros hacemos nuestra enérgica protesta ante ese proyecto que evidentemente no se puede aprobar porque viola normativas tanto nacionales como internacionales y la propia Carta Magna de la Nación. Por tal razón, ese proyecto es inviable de todas maneras. Ellos le pidieron la opinión al Consejo de la Seguridad Social con respecto a este proyecto, y creo que el Consejo está evaluando esa posibilidad de presentar ya su opinión con relación a la misma próximamente. Sí, el Consejo Nacional de la Seguridad Social recibió una comunicación de la Comisión
de seguridad social. Ya en la Cámara de Diputados. Exacto. Sí. Y esa comunicación fue enviada a una comisión y esta comisión en los próximos días emitirá su veredicto y por ende se comunicará a la Cámara de Diputados. Evidentemente, en lo que hemos podido discutir, si todavía no hay una resolución al respecto, es que este proyecto no puede ser porque viola todas las normas existentes y convenios internacionales como el convenio 102 y también, repito, viola la Carta Magna. ¿Esa propuesta tendrían que votarla los miembros del Consejo o cómo se haría? Sí, hay una comisión especial trabajando el tema y va al Pleno y el Pleno ratifica la decisión o le hace las enmiendas necesarias a la propuesta que haga la comisión especial. Tú tienes un tema ahí muy importante ya finalmente, Alberto, que tiene que ver con la cooperativa del Seguro Social. ¿Qué está sucediendo ahí? Así es, mira, para nosotros es muy preocupante y queremos hacer esta denuncia pública porque en el año 2015 se realizó una auditoría a la cooperativa del IDSS, Cofenatrazar. Sí. En ese momento se detectaron irregularidades serias. El IDECO envió un cuerpo fiscalizador y corroboró esas irregularidades y emitió el Consejo Directivo, no su presidente administrador, sino el Consejo Directivo en pleno, emitió una resolución de intervención para salvaguardar la cooperativa, los recursos de la cooperativa. Bien. En ese interín cambia de presidente administrador y entra el señor Julio Mariñe como presidente del IDECO. Del IDECO, sí. Esa gestión de Julio Mariñe, quien estaba dirigiendo ese proceso era el señor Ramón Ureña. Óiganlo bien, el señor Ramón... La intervención. No, él entró porque ya la cooperativa estaba intervenida cuando entra Julio Mariñez. Sí. Pero cuando entra el señor Ramón Ureña en la gestión de Julio Mariñez, le entrega la cooperativa, aparte de las mismas personas que tienen que explicar por esas irregularidades. Un grupo de socios, por mandato de una asamblea, decide ir a la justicia. Y este señor lo que hace es apadrinar a esas mismas personas que cometieron o que supuestamente cometieron esas irregularidades para expulsar de la cooperativa a los que fueron a la justicia a demandar el dinero de los socios. Entonces, nosotros hacemos un llamado ya al final del programa para que las autoridades tengan presente que nosotros vamos a seguir demandando que se aclare estas irregularidades. Estamos hablando de más de 28 millones de pesos. Eso es un proceso que está en la justicia y hay 2 sentencias que le ordena al Ministerio Público que investigue estas irregularidades. Y el señor Ramón Ureña está apadrinando este grupo, inclusive expulsando de la cooperativa a gente que tienen 20 y 30 años en la misma. Wow, es lamentable eso. Ojalá que eso termine de dirimirse en la justicia. ¿Qué tribunal está apoderado de ese caso? No, ahora mismo la Corte de Apelación del Distrito Nacional lo envió de nuevo a la Fiscalía para que investigara el caso. Muy bien. Y empezara a dirimir todas las irregularidades que existen. Ojalá que se investigue ese caso y se llegue hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando de 28 millones de pesos. De los trabajadores. De los trabajadores. Y se está hablando precisamente de esa situación que se produce en muchas cooperativas para que sean mejor reguladas. Y el órgano rector, que tiene que velar por la sanidad de las cooperativas, está involucrado tapando, o mejor dicho, impunidad al sistema. Así mismo. Muchísimas gracias, Alberto. Esperamos que la superintendencia que se va a crear ahí en el IDECO de cooperativas o como se ha querido hacer a través de la Junta Monetaria del Banco Central, pues se regulen mejor estas cooperativas que muchas veces le crean más que problemas, incertidumbre a los asociados. Señores, hasta aquí esta parte dialogada, estas entrevistas que hemos presentado de este programa Agenda Semanal por esta semana, primero con el ingeniero Guillermo Carán del Partido Reformista Social Cristiano y ya en esta última parte con el licenciado Alberto Santana, quien es el delegado laboral ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social por la Confederación Nacional de los Trabajadores Dominicanos, la CNTD. Despedimos este programa hasta la próxima semana cuando volveremos a presentarles otro contenido tan interesante como el que les hemos ofrecido en el día de hoy. Feliz fin de semana y gracias por su sintonía todas las semanas aquí en Agenda Semanal. Bye bye.